El dólar, una vez más en Chile, batió su récord, llegando de esta manera a la mayor alza de su historia, tocando inclusive los 1.060 pesos chilenos por unidad. Es así que al parecer el alza del dólar en Chile no tiene freno. Sin embargo, debido a todo lo que se está viviendo, el jueves recién pasado el Banco Central anunció que inyectará a la economía 25.000 millones de dólares. Sí, oyeron bien. 25.000 millones de dólares inyectarán a la economía para de alguna manera frenar el alza del dólar que parece incontrolable. En este video trataré de explicarles en qué nos va a influir esta inyección de capital a la economía y si es que efectivamente esta medida va a ayudar a contener la inflación y el alza del dólar. También voy a desglosar en qué consisten estos 25.000 millones de dólares, en qué se van a gastar o en qué se van a invertir para bajar el precio del dólar. Pero antes de comenzar, me presento. Hola. Soy Javier y bienvenidos una vez más a mi canal Inversionistas en Acción. Como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, me ayudarían mucho suscribiéndose, dándole like y comentando este video, ya que toda esta actividad me ayuda a potenciar el crecimiento de mi canal y también ayuda a que este video sea difundido a más personas que están interesados en este tipo de temas. Bueno, y ya comenzando con el tema del video, quiero empezar contándoles cómo se dio todo esto y si es que históricamente ya ha pasado esta situación. Y la respuesta es que sí. Puntualmente, en el mes de noviembre del año 2019, el Banco Central chileno inyectó 20.000 millones de dólares para frenar el alza del dólar. Sin embargo, el escenario en el cual nos encontramos actualmente cambia un poco las reglas del juego, teniendo en cuenta que tenemos un registro de inflación muy alto que no se había dado hace muchos años y también tenemos que sumar un escenario de incertidumbre que nos juega muy a favor para este tipo de situaciones. Bueno, ¿y cómo parte todo este tema? Principalmente debido a que a finales de la semana pasada, digo jueves o viernes, el dólar alcanzó un nuevo récord llegando a los 1.060 pesos chilenos. Y si bien hubieron ciertas insinuaciones por parte del Banco Central y del Ministro de Hacienda en donde se señalaba que de alguna manera el Banco Central tenía que interceder para frenar esta brusca alza del dólar, de momento no se había hecho nada concreto, por lo que finalmente el día 14 de julio en horas de la tarde el Banco Central en un comunicado oficial informó que inyectará a la economía 25.000 millones de dólares para contener el alza del dólar. Para que se hagan una idea, esto es una cifra totalmente considerable, ya que actualmente la reserva del Banco Central se estima en unos 35.000 millones de dólares, lo que significa que en definitiva sacarán de las reservas del Banco Central más del 50% de lo que tenían en liquidez. Ahora, si bien eso corresponde a más del 50% de la reserva del Banco Central en Chile, tampoco es una cifra extremadamente alarmante, ya que esos 35.000 millones de dólares obedecen aproximadamente al 15% del Producto Interno Bruto del año 2021, por lo que en definitiva se considera que el Banco Central no contaba con gran liquidez para realizar esta medida. Y aún así, pese a todo lo que les estoy comentando, la presidenta del Banco Central, señora Rosana Costa, anunció una intervención cambiaria por hasta 25.000 millones de dólares, aludiendo obviamente a una depreciación inusualmente alta en el peso chileno. Y ahora con todo este dinero, la pregunta que se nos viene es, ¿en qué puede afectarnos que el Banco Central se desprenda de más de la mitad de su liquidez? Y bueno, eso es sencillamente tener en cuenta que el colchón que ciertamente tenía el Banco Central para contener este tipo de escenarios a futuro se va a ver mermado y ya no va a tener tanta capacidad de reaccionar ante futuros episodios de incertidumbre. Tenemos que tener en cuenta que aún hay varias situaciones que quedan por culminar para que en definitiva la incertidumbre desaparezca un poco de Chile. Una de las principales, a mi parecer, el proceso constituyente. Independiente de cuál sea la opción que gane, cualquiera de las situaciones va a generar controversia. Ahora bien, se informó que esta medida de inyección de capital comenzaría el día 18 de julio del 2022. Sin embargo, el día viernes 15 ya experimentamos una baja del precio del dólar. Esto entendiendo a que el mercado ya asumió este aporte de capital. Este tipo de medidas se considera bueno para contener la inflación. Sin embargo, es una medida un tanto cortoplacista, ya que muy probablemente luego de que se asuma esta inyección de capital al mercado, en los meses posteriores volvamos a los niveles que teníamos antes del ingreso de este dinero al mercado.
Y bueno, es precisamente por esta razón que el día viernes vimos una baja de 60 o 70 pesos por dólar. Y esto obviamente se condice con lo que les estoy señalando. Se debe principalmente a que el mercado está asumiendo ya esta inyección de capital, a pesar de que ni siquiera ha hecho ingresos esta plata al mercado. Y con respecto a lo que les estoy señalando, al revisar la página oficial del Banco Central de Chile, podemos percatarnos que esto se sustenta en 3 medidas principalmente. La primera medida que se nos indica es que el Banco Central saldrá a vender al mercado 10.000 millones de dólares en dólares spot. Esto, en sencillas palabras, es que la entidad emisora ofrecerá los dólares que tiene en su reserva para quien quiera acceder a este capital, y de esta manera devolver dólares al mercado. En una segunda medida, el Banco Central pretende realizar venta de instrumentos de cobertura cambiaria, y para esto pretenden destinar hasta 10.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿en qué consisten estos instrumentos de cobertura cambiaria? Es básicamente que el Banco Central va a salir con los dólares que tiene en sus arcas y van a comprar instrumentos de poca volatilidad en otros mercados. La idea de estos instrumentos es que en el fondo, independiente de lo que pasen con factores externos o internos, el dólar no realice fluctuaciones tan bruscas para que no se produzcan alzas o bajas de precios tan relevantes en el mercado. Y por último, anunciaron que los 5.000 millones de dólares restantes que queda para este presupuesto serán utilizados en contratos swap y venta repo. La verdad es que estos dos conceptos son un poco complicados para explicarlos en este video, pero les puedo dejar las definiciones por aquí en algún lado, para que puedan entender en simples palabras de qué se tratan estos instrumentos financieros. Y bueno, para que comprendan todas estas medidas que se están aplicando en este momento, es porque el Banco Central tiene la intención de bajar dos cosas concretas. Lo primero, el tipo de cambio peso dólar, y lo segundo, la inflación, que actualmente va en doble dígito en Chile. Además, con todo este paquete de medidas, lo que pretende también el Banco Central es que en un periodo de 2 años la inflación descienda gradualmente a los márgenes que tiene estipulado el Banco Central, que corresponde en este caso al 3% aproximadamente. Eso sí, haciendo la aclaración de que el declive de la inflación va a ser de manera muy gradual para comenzar con el tiempo a converger gradualmente. O sea, no esperemos que la inflación por esta medida vaya a bajar en 2 meses y volvamos a tener los niveles prepandemia, ya que esta situación mayoritariamente obedece a factores externos que en definitiva no son controlados por el gobierno chileno. Ahora bien, aterrizando más todo esto que está pasando, en el programa Agenda Económica transmitido por CNN, se le consultó al ministro Marcel qué pensaba respecto del escenario de inflación que actualmente se está viviendo, y respondió tajantemente que debido a la situación actual es muy poco probable que la inflación baje en un corto plazo. Es más, el ministro Marcel especuló en dicha entrevista que aún quedaban 3 meses con índices de inflación elevado, lo que nos va a llevar aproximadamente a una inflación descontrolada por ahí por los meses de septiembre u octubre y por qué no a final de año del 2022. Como ya deben saber, toda la inflación que actualmente estamos viviendo se debe principalmente a los altos niveles de emisión monetaria que hubo en Estados Unidos durante los años 2020 y 2021. Obviamente, esta situación repercute en las economías de todo el mundo y Chile no está exento de esa situación. Ahora bien, todo lo que está proponiendo el Banco Central me parece bien, ya que tenemos que entender que este tipo de medidas es una de las más conocidas para bajar el alza de la moneda local. Sin embargo, muchos economistas plantean que esto sería una solución parche y que en definitiva solo reduciría el alza del dólar por un par de meses para posteriormente volver a retomar los valores que se tenían antes de esta inyección de capital. Yo en lo personal concuerdo con esta idea y me parece que más que un trasfondo económico, esta medida también tiene un trasfondo político. En el fondo es maquillar lo que está pasando actualmente a nivel mundial, y mientras el dólar se sigue fortaleciendo en todo el mundo, es bien sabido que durante los periodos de recesión económica el dólar es considerado un activo refugio y mucha parte del capital que se encuentra en Chile va a refugiarse a Estados Unidos, ya que con los tipos de interés que actualmente ofrecen las entidades bancarias es muy rentable trasladar dinero para allá para que no se devalúe y poder mantenerse resguardados de todas estas situaciones adversas que en definitiva nadie puede controlar. También tenemos que considerar que en Estados Unidos los tipos de interés han llegado a niveles históricos que no se veían en 30 o 40 años. Y eso nos da a entender lo complicado que está la situación económica en todo el mundo. Es más, se ha complicado tanto el escenario global debido a todas las cosas que están pasando en el mundo, que si en un principio se planeaba
en el mes de julio o agosto subir los tipos de interés en 75 puntos, todo daría a entender, según muchos economistas, que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos de interés en 100 puntos. Y obviamente, cuando pase esa situación, los mercados se van a desplomar. Nadie puede predecir lo que va a pasar, pero todos los antecedentes nos llevan a pensar que la economía mundial está colapsando y con todo lo que está pasando actualmente se viene una recesión muy fuerte en el mundo. Bueno, y con todo esto no quiero sonar tampoco alarmista ni tampoco quiero pretender ser un Michael Burry que todos los días predice que el mercado se va a desplomar, pero también hay que ser consecuente con lo que está pasando y obvio esto no lo podemos dejar pasar. Así que es solo cosa de esperar. Hay que tener en cuenta así que gran parte de las fortunas que se amasan en el mundo se hacen en estos periodos de recesión, principalmente debido a que las acciones se desploman y obviamente al desplomarse la gente no quiere invertir, pero si los fundamentos de las empresas no cambian de una manera drástica, hay que considerar que esas empresas que se encuentran golpeadas se encuentran con descuento. Por lo tanto, mi plan de acción para esta recesión que se avecina va a ser comprar acciones que se encuentran muy devaluadas. Y ya de por sí tenemos buenas oportunidades para comprar en este momento. Bueno, y ya para ir cerrando el tema de esta alza del dólar en Chile, es obvio que independiente del capital que se inyecte en la economía, de igual manera van a haber fluctuaciones muy fuertes en el mercado. También tienen que entender que 25.000 millones de dólares para efectos del mercado no significan prácticamente nada teniendo en consideración toda la cantidad de dólares que hay en el mundo. Sin embargo, igual creo que esta medida es algo que eventualmente puede ayudarnos a nosotros los consumidores finales para contener un poco la inflación y el alza del dólar. Bueno, y con esto me voy despidiendo. Recuerden que si les gustó el video pueden apoyarme con un like, comentando y suscribiéndose a este canal, porque toda esa actividad me ayuda a potenciar el crecimiento de mi canal. Recuerden también que las inversiones son para todos y no necesitan mucho dinero para ser un gran inversor. Hasta luego.